Con el anuncio del nuevo álbum, volvió algo que lamentablemente ya conocemos demasiado bien. Una polémica construida a partir de una traducción aislada, sacada de contexto y leída desde la emoción antes que desde el lenguaje. Esta vez, todo el ruido se concentró en una sola palabra: culminación. Y en cómo una interpretación literal, rápida y cargada de miedo puede transformarla, de forma equivocada, en una supuesta despedida. Pero para entender realmente lo que se dijo, hay que hacer lo que casi nunca se hace en redes: leer el mensaje completo y entender cómo funciona el idioma en el que fue expresado. Partamos de lo esencial. El mensaje no habla de un final, ni de una separación, ni de un cierre definitivo. Habla de un momento de síntesis, de balance, de conciencia. En inglés, Jin dice: "This album reps the culmination of our journey to date as BTS." La clave está en una parte que muchos pasaron por alto o directamente ignoraron: to date. To date no significa para siempre, ni hasta el final, ni ya no hay más. Significa hasta ahora, hasta este punto, hasta la fecha. Es una expresión temporal que deja explícito que el proceso continúa, pero que se está hablando del estado actual de ese proceso. Es decir, este álbum representa la culminación de lo que BTS ha vivido hasta hoy, no de todo lo que BTS será. Ahora, vayamos a la palabra que generó el caos: culmination. En contextos artísticos, y especialmente en inglés, culmination no implica cierre definitivo. No es sinónimo de fin, despedida o último capítulo. Implica concentración, síntesis, llegar a un punto donde todo lo anterior se reúne y cobra sentido. Es el momento en el que miras hacia atrás y decís: esto es lo que somos ahora gracias a todo lo vivido. No es una puerta que se cierra, es una cima desde la cual se puede ver el camino recorrido y el que sigue. Si realmente se tratara de un adiós, el lenguaje sería completamente distinto. BTS sabe cómo despedirse cuando quiere hacerlo. Ya lo demostraron con Yet to Come, con Proof, con discursos claros, emocionales y directos. Cuando BTS habla de cierre, no deja lugar a dudas. Y acá no hay. Lenguaje de ruptura, nostalgia terminal, tono de final irreversible. Lo que hay es otra cosa muy diferente: afirmación. Esto se vuelve todavía más evidente cuando el mensaje continúa: "And it also defines us on our own terms." Eso no es un final. Eso es autodefinición. Están diciendo que este álbum los define en sus propios términos, no según expectativas externas, presiones de la industria o narrativas ajenas. Los define como BTS hoy, después de todo lo vivido, como adultos, como artistas conscientes, como un grupo que ya no necesita demostrar que existe ni justificar su lugar. El resto del mensaje refuerza exactamente esa idea. Hablan de espera, preparación, pensar en los fans canciones con historias únicas. Nada de eso pertenece al lenguaje del cierre. Pertenece al lenguaje de quien entra en una nueva etapa con claridad, de quien sabe quién es, dónde está parado y qué quiere decir. La polémica, una vez más, nace de leer palabras grandes con miedo, en lugar de leerlas con contexto cultural y lingüístico. En muchas culturas, y especialmente en la asiática, hablar de culminación no es hablar de final, sino de madurez. Es decir, hemos llegado a un punto donde somos plenamente lo que somos, y desde ahí se continúa. BTS no está diciendo, esto se termina. Está diciendo, esto es BTS tal como somos ahora. Y eso, lejos de ser triste, es profundamente poderoso. Quizás el problema no es la palabra, quizás es el miedo colectivo a aceptar que BTS ya no es el mismo de antes. Porque ha crecido. Y crecer no es desaparecer, es transformarse sin dejar de ser. Este álbum no suena a despedida, suena a identidad, suena a conciencia, suena a 7 hombres que saben exactamente dónde están y hacia dónde quieren ir. Y eso, para quien realmente escucha, nunca fue el final. Con respecto al significado de Arirang, lo primero que hay que dejar claro es algo muy simple pero muy importante. Arirang es una canción. No es una consigna, no es un eslogan y no tiene un único significado cerrado. Es una canción folclórica coreana, profundamente simbólica, que ha existido en múltiples versiones durante siglos y que siempre ha funcionado como un contenedor emocional. Ahí entran la nostalgia, el amor, la separación, el recuerdo, el hogar.
el viaje y la identidad. Lo interesante es que, aunque Arirang es considerada hoy un símbolo profundamente coreano, una de las primeras grabaciones documentadas de esta canción no ocurrió en Corea, sino en Estados Unidos, en 1896. Fue grabada por una familia coreana en suelo estadounidense, en un contexto muy particular, el de los primeros estudiantes coreanos que llegaron a estudiar a ese país. Ese mismo año, un artículo del The Washington Post informaba sobre la llegada de 7 estudiantes coreanos a la Universidad de Howard. El titular ya decía mucho sobre cómo se los percibía. 7 coreanos en Howard huyeron de casa para estudiar en Estados Unidos. El texto los describía como hijos de familias nobles, jóvenes que no entendían ni una palabra de inglés y que vivirían bajo el amparo económico de un ministro coreano. Desde la mirada occidental de la época, la historia era presentada como algo salvaje y romántica, una mezcla de exotización y fascinación. Según el artículo, todos estos jóvenes provenían de familias nobles y habían estudiado previamente en Japón. Sin embargo, en lugar de quedarse allí, aprovecharon la oportunidad de viajar a Estados Unidos para continuar su formación. Esto ya nos da una pista importante. No eran estudiantes comunes, sino jóvenes en tránsito entre culturas, lenguas y mundos completamente distintos, algo que va a conectar de manera muy directa con el significado emocional de Arirang. No existen demasiados registros detallados sobre cómo fue su adaptación a la Universidad de Howard, ni sobre qué fue de ellos después, pero los pocos testimonios que se conservan coinciden en algo muy concreto. Eran especialmente conocidos por sus habilidades musicales. Es decir, la música se convirtió en una de las principales formas a través de las cuales estos estudiantes coreanos se relacionaban con su entorno. Las crónicas de la época los describen como hombres festivos, tranquilos y observadores. Y hay una imagen que se repite con bastante claridad. Solían estar rodeados por mujeres estadounidenses que les pedían insistentemente que cantaran. Ellos explicaban que no sabían cantar en inglés, pero eso no parecía ser un problema. Según los relatos, después de varias insistencias, canciones populares estadounidenses como Suwannee River se mezclaban con interpretaciones de auténticas melodías coreanas. Al comienzo, parece que estas interpretaciones no nacían tanto del deseo de actuar de los propios estudiantes, sino de la presión amable y curiosa del público que los rodeaba. Sin embargo, es probable que esa relación con el canto cambiara con el tiempo, a medida que se acostumbraban a la vida en Howard y a ese nuevo entorno cultural. La música, en ese contexto, funcionaba como puente, como idioma alternativo, como forma de existir sin dominar la lengua del lugar. El punto clave llega el 24 de julio de 1896, cuando la etnóloga estadounidense Alice C. Fletcher invitó a estudiantes coreanos a su casa en Washington. Allí se realizó lo que hoy se considera la primera grabación documentada de Arirang, o al menos de una canción folclórica coreana identificada como tal. No fue un espectáculo ni una presentación pública. Fue un registro etnográfico, casi íntimo, pensado para preservar sonidos y tradiciones. Fletcher dejó notas muy específicas sobre esas grabaciones. Señaló que algunas partes correspondían a lo que ella describía como canciones de amor más genéricas y que ese componente romántico era especialmente frecuente dentro de Arirang. Por eso, no resulta extraño que ella titulara esas grabaciones como Love Song Arrarang. Desde su mirada, Arirang no era una canción política ni épica, sino una melodía cargada de emoción, repetición y sentimiento. No está del todo claro cuán ampliamente se distribuyeron estas grabaciones, ni qué impacto tuvieron en su momento. Es posible que hayan circulado muy poco y que su valor haya sido más documental que cultural en ese instante. Sin embargo, lo importante no es tanto su alcance inmediato, sino lo que representan. Arirang viajando, Arirang cantada lejos de casa, Arirang como memoria portátil. Todo esto ayuda a entender por qué Arirang nunca fue solo una canción triste o nostálgica en un sentido simple. Desde muy temprano,
Incluso fuera de Corea, funcionó como una canción de amor, de recuerdo, de identidad, cantada por personas que estaban lejos de su hogar, insertas en un mundo que no hablaba su idioma. Arirang aparece así no como un cierre, sino como una forma de mantenerse conectado a algo propio. Por eso, cuando se habla del significado de Arirang, no se puede reducir a una sola interpretación. Arirang es una canción que acompaña el movimiento, el viaje, la espera y la transformación. Es una canción que existe precisamente porque alguien se fue, porque alguien recuerda, porque alguien sigue siendo quien es, incluso en otro lugar. Y esa idea, lejos de ser fija o estática, ha sido parte de Arirang desde sus primeras grabaciones documentadas.